¿Me prestan atención, por favor? Hola a todos, espero que estén bien. Yo soy Ulises y el día de hoy vamos a ver un ejemplo de regla falsa. Este ejercicio ya lo habíamos resuelto utilizando el método de bisección, pero ahora vamos a hacer uso de lo que ya vimos en el video pasado, la expresión del método de la regla falsa. ¿Qué necesitamos para ello? Bueno, primero ver qué nos piden. Nos están pidiendo que resolvamos esta. Encontramos la ecuación de f de x igual a e a la x menos 2 empleando el método de regla falsa, considerando a igual a 0, b igual a 2, una tolerancia epsilon de 0.2 y utilizando redondeo a 3 cifras decimales. Aquí vemos que es exactamente el mismo ejercicio de la vez pasada y vamos a ver ahora con cuántas iteraciones lo podemos conseguir. Bien, aquí pongo la expresión de la regla falsa, la cual dedujimos en el video pasado, es esta. Y ahora lo que tendríamos que hacer es aplicarla a este problema. Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues tendríamos que generar una expresión que siempre estaríamos evaluando cuando utilizáramos o cuando utilicemos cuando hagamos las iteraciones. Es decir, dado A, dado f de A y f de B, pues podríamos utilizar una expresión o si quieren de una vez, aquí podríamos generar una expresión que nada más dependa de A y de B. Entonces sería esto, vean, b pues es lo que valga b menos la función evaluada en b. ¿Cuál es la función? Recuerden que esta es la función. Entonces es e a la b menos 2. Todo esto multiplica a b menos a. Y a su vez, todo esto está dividido por f de b. Ay, perdón, no, nada más hasta aquí. F de b menos f de a. Entonces, f de b otra vez es e a la b menos 2 menos f de a, que sería e a la a menos 2. Entonces, esta ya es una expresión que podríamos estar utilizando cuando hagamos las iteraciones, porque nada más depende de a y de b. Entonces, dependiendo del valor de a, sustituyen aquí y ya nos daría el valor de xr directamente. Esto lo pueden hacer para cada función cuando estén trabajando con cualquier ejercicio, pues pueden generar esto o directamente utilizar los valores ya de lo que hayan calculado de f de a y f de b. Nada más que si lo hacen con esta última expresión, si generan ustedes esta fórmula, no tendrían el problema de utilizar los valores redondeados para f de b y f de a, sino que nada más estarían utilizando la información de los redondeos de a y de b. Esa sería la diferencia. Pero bueno, vamos a utilizar esta y a ver qué nos resulta. Entonces, para ello, igual hay que generar una tabla como lo hicimos para el método de bisección. Aquí, entonces ponemos el valor de la iteración, que es importante. Después vamos a poner el valor de A, el valor de B, el valor de la aproximación XR, el valor de la función evaluada en A, el valor de la función evaluada en B, el valor de la función evaluada en XR, es decir, la aproximación de la raíz, y al final vamos a poner el error aproximado, que va a ser una diferencia en valor absoluto de X y, bueno, le voy a poner XR y menos XR y menos, allá no me ocupo aquí, bueno, voy a poner X y X y menos 1. Luego aquí lo que tenemos que hacer es, con estos valores de A y de B, calcular cuánto vale XR. Esos valores de A y de B hay que meterlos en esta fórmula que está aquí y ver el resultado. Entonces ustedes háganlo con su calculadora, metan aquí A y B y vean cuánto les da. A mí me da que es 0.313 utilizando el redondeo a 3 cifras decimales que nos están pidiendo aquí. Entonces
todos los resultados que vamos a anotar aquí van a considerar esto. Después, aquí recuerden que es importante hacer una distinción para que no se confundan. Son como dos bloques independientes, o tres de hecho. Nos interesa por una parte saber cuáles son los valores de A, B y XR, que son los de acá, como este bloque de aquí. Y por otra parte, los valores de la función evaluada en A, B y XR. No se confundan, no son lo mismo. Estos es valores de abscisas y estos son valores de ordenadas. Porque a veces quieren ver el cambio de signo en A, B y no. Los cambios de signo son de este lado, del lado de F de las Fs. Esos son los cambios de signo y esos son los valores como de las raíces. Bien, entonces ya con eso en mente, vamos a continuar. Continuemos con esto y evaluamos la función en A, B y XR. Entonces, ahí está. ¿Y ahora qué sigue? Pues ver en dónde está el cambio de signo. Entonces, recuerden que a mí me gusta encerrar siempre porque este siempre se toma, siempre lo tomamos como válido. El que no siempre es válido es f de A o f de B. Entonces, ¿en dónde está el cambio de signo? Si este es negativo, tendremos que tomar el positivo, que sería este. Y únicamente estamos viendo f de A, f de B y f de XR. Entonces, por eso puse estas rayas rojas para que nada más nos quedemos o nos concentremos en los tres valores que están aquí. Tomamos siempre f de XR y entre f de A y f de B elegimos el que tenga signo contrario a este. Entonces, por eso nos quedamos únicamente con f de B, porque este es negativo, este es positivo y es el que nos permite continuar. Vale. Aquí el error, pues depende. Aquí no podríamos decir que es único el primero, porque ya sea que tomemos como válido el valor de A o el valor de B, nos da un error diferente. Entonces, supongamos que x0 es igual a A. Entonces, aquí le voy a poner que eso es como que así lo estamos tomando nosotros ahorita. X, la primera aproximación a la raíz, lo estamos tomando como A y es 0. Entonces, si lo comparamos con este 0.313, el error sería de 0.313. Sería de la misma magnitud. Entonces, lo voy a poner aquí. 0.313. Y con esto ya terminamos la primera iteración completa. ¿Qué sigue? Pues la segunda, actualizando el valor. En este caso, como nos quedamos con B, entonces vamos a actualizar el valor de A. Lo hacemos aquí, entonces la iteración 2. El valor de A, ¿quién es? Pues lo que era XR ahora se transforma en A. Este lo ponemos aquí. Entonces nos queda 0.313. B se quedó igualito. De una vez podríamos poner estos valores que sí continuaron. Vean que ya tenemos f de A y tenemos f de B. Entonces de una vez podríamos poner, verifiquen que les dé lo mismo y calcularíamos el error aproximado. ¿De cuánto es? Pues es la resta de 0.490 menos 0.313 porque estamos haciendo la resta entre dos valores consecutivos de aproximaciones y le sacamos el valor absoluto. Si lo hacen, les daría 0.177. Y podemos seguir con la otra iteración, la tercera. Vean que el error ya está muy pequeñito. De hecho, ya terminamos. Si nos quedamos con que el error tiene que ser menor que 0.2, pues con dos iteraciones ya terminamos. Pero bueno, vamos a hacer una adicional. No nos quedemos con eso. De hecho, ahorita ya le ganamos a bisección. Vean, con únicamente dos iteraciones.
En bisección tuvimos que utilizar 4 iteraciones para llegar al mismo resultado o al mismo valor de error. ¿A quién cambiamos otra vez? Pues cambiamos a A, porque no tomamos a A. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, a ver, déjame agarrar el rojo otra vez. Este valor de XR ahora pasa al valor de A. Entonces es 0.490. El 2 se queda. Con esta expresión calculamos el valor de XR y a mí me da que es 0.587. Luego, f de A, ¿quién es? Pues es f de XR, porque antes teníamos que XR era este valor y este era f de XR. Ahora XR se pasó a A, entonces bajamos nada más los resultados que ya teníamos. Este es menos 0.368. Aquí es 5.389. Evaluamos la función, la original, en XR. Y a mí me da que esto es menos 0.201. Si calculamos el error, pues tendríamos que restar estos dos números y me da que es 0.097. Entonces ya tenemos un error aún menor que con la iteración anterior. Si ustedes continúan, pues aquí, bueno, de hecho ya con esto ya habríamos terminado porque ya llegamos a la tolerancia. Y nuestra raíz aproximada sería el último valor de x, este que está aquí. Entonces, nuestra x aproximada, o nuestra solución de la raíz aproximada es igual a 0.587. Con este dato, ya ustedes podrían decir que encontraron una aproximación de la raíz, pero vean, el error aún así, aunque parezca que es pequeño, todavía tiene cierta magnitud, ¿no? Si ustedes programan este método con estas expresiones, lo hacen en algún lenguaje, pueden definir una tolerancia mucho más pequeña y esto se ejecutaría unas 20 veces y tendrían una aproximación muy cercana a la raíz con un error casi nulo. Pero bueno, espero que haya quedado claro este ejemplo y nos vemos la próxima. Hasta luego.